Bienvenidos correlones, estamos en el Circuito Internacional de las Artes, en Le Mans. Y hoy les traigo una configuración específica para este circuito. Es una configuración de alto poder usando su motor de serie. Le instalé un turbo doble, usando sus neumáticos deportivos de fábrica. Quité todo el peso aerodinámico y también agregué todavía más potencia al motor para conseguir el máximo desplazamiento. Ahora, controlarlo es otra historia. Eso depende mucho de tu capacidad al volante y que tanto puedas entender el coche y que tanta experiencia tengas corriendo en este circuito. Son dos sectores de velocidad extrema y uno intermedio, así que allí es donde tenemos que brillar y exprimir todo el jugo al motor. Vamos a ver su desempeño, porque normalmente para este tipo de configuraciones uno utiliza el motor V12 porque es el más poderoso disponible para este tipo de categorías y siempre se consigue un excelente desarrollo de velocidad final. Pero también considerando que el motor de serie, el V8 de 4.5 litros, cuando le agregas el turbo doble y le haces ajustes de potencia adicionales, el desplazamiento es muy similar a como si instaláramos el motor de bloque grande V12. Así que como puedes ver, ya estoy empezando a escalar, voy volando detrás de mí. Viene otro compañero en un Ferrari azul que está usando precisamente el motor V12 con biturbo y es el que se va a ir acercando. El problema, como siempre, son los choca-choca y también la dificultad mayor se viene en la frenada. Fíjate tú que con ese contacto me pusieron a mí una penalización porque me salí de los límites de la pista. Pero bueno, ya conocemos esa historia, eso es algo cotidiano acá y de eso no nos vamos a preocupar. La intención, mantenernos en el asfalto, en el circuito, todo lo que sea posible, controlar el coche, anticipar los giros, los cambios bruscos de ritmo y de velocidad para no saltarnos los límites y que las penalizaciones no sean muy altas que nos puedan complicar en el final. Ahí se está incorporando, se está recuperando PNT Fier X07, que como ya les dije, él está corriendo con el motor V12 con biturbo. Y entonces ahora se viene una pelea interesante porque vamos a ver cuál de los dos coches tiene el mejor desempeño y cuál es el que va a marcar el tiempo récord de vuelta en el circuito. Ahora estamos concluyendo la primera vuelta y estoy tratando de mantener la tracción. Recuerda que con los neumáticos de serie no vas a tener la adherencia de los neumáticos de carrera, así que tienes que anticipar mucho la curva y el sobrecalentamiento y la fricción ahora es mucho mayor. Tanto que fíjate cómo me acabo de salir porque no pude frenar con suficiente anticipación, y ese es otro problema, que los frenos sufren mucho con el aumento de caballaje. Así que parar el coche se hace aún más complicado porque los neumáticos no te van a ayudar y los frenos están sobrecargados, es decir que estamos usándolos por encima del límite de tolerancia de fábrica, y como no tiene opción de instalar frenos con discos más grandes de carrera, pues tenemos que conformarnos con lo que hay. Así que la idea es que utilices tu habilidad adaptativa para anticipar las curvas, tu conocimiento de la pista para no sufrir. Como puedes ver, el compañero PNT toma la delantera con esos errorcitos en la parte de atrás, y a pesar de que me logró superar, le estoy consiguiendo recortar tiempo valioso usando su rebufo. Aquí vamos lado a lado, buscando la mejor tracción para ingresar en la chicana y salir con buen impulso, piso a fondo, en grano tercera, y mira qué rápido va el contador de velocidad. Ahora él tiene el rebufo, se pega a la estela, lo aprovecha y poquito a poco me va recortando y me va superando por el carril derecho. Ahora se viene otro corte, vamos a ver qué pasa, cuál de los dos logra hacer la frenada con mejor anticipación. Yo lo consigo. El motor V8 aporta mejor maniobrabilidad y mejor control de la aceleración. Con el V12 allí sí estamos extralimitados en cuanto a la tolerancia del chasis y eso pues por supuesto que va a afectar el ritmo de carrera. Pero fíjate que el compañero
conduce muy bien y ha logrado sostener ese ritmo hasta este punto, así que hay que aplaudirlo. Quedan solo 3 minutos 39 segundos para la conclusión de la carrera, que por cierto el compañero PNT Fier va seriamente penalizado con una distancia de sanción muy amplia. Así que nuevamente se planta en el carril del centro. Yo le doy espacio para que él pueda hacer su carrera, porque lo que menos necesito es un choque o un accidente innecesario. Aquí lo que estamos es midiendo velocidad y la verdad es que la prueba está funcionando y que está quedando una carrera espectacular entre estos dos coches con configuraciones diferentes. Ahora entramos en la transferencia. Yo me mantengo al margen. Yo solo quiero desarrollar la carrera y estar lo más cerca posible. Ahora con el objetivo de aprovechar esa sanción que tiene él en su contra. Así que vamos a ver si podemos permanecer lo suficiente cerca de su rebufo para poder entrar en esa ventana de sanción. Y cuando ya quedan 10 segundos para la conclusión de la carrera, el cronómetro está por parar el desarrollo de esta contienda. Estamos a 2 segundos, menos de 2 segundos por detrás, y creo que conseguimos el objetivo de ganar la carrera. Y no por ser el coche más veloz, pero sin embargo la diferencia no fue tan aplastante. 3 minutos 57, 236 milésimas como mejor tiempo de vuelta que hizo el compañero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a regresar al circuito, pero esta vez usando el motor V12 con turbo doble. Vamos a ver su desempeño y vamos a ver cuál de las dos configuraciones es la que les voy a compartir. Regresamos a Le Mans y ahora con la finalidad de probar entonces, como ya les dije, el motor de bloque grande V12 con turbo doble, usando la misma configuración aerodinámica, es decir, la de serie que trae el coche, los neumáticos de serie sin ensanchamiento, mejoras en la suspensión, por supuesto, todo lo necesario para que el coche tenga un desplazamiento extremo. Y se hace un poco más complicado gestionarlo. Tuve la oportunidad de hacer un par de vueltas de práctica y me costó bastante poder frenar. Se necesita un paracaídas en este bólido definitivamente para poder anticipar las curvas y no tener problemas. Pero bueno, estoy tratando de sobrevivir a los primeros giros. Aquí impacto en un costado al compañero que casi le arruinó la carrera. Menos mal que pude corregir, pude frenar, no lo arrastré tanto. Así que él sobrevivió y nosotros también. Nos salvamos de la penalización de milagro. Qué raro que el sistema me haya perdonado esa, ¿eh? Ok, entonces ahora entramos en la transferencia antes de ingresar en el primer sector de velocidad. Ya sabes que aquí hay que tener mucho cuidado porque aquí es donde se concentra el embotellamiento y es donde somos más propensos y más frágiles a tener inconvenientes y accidentes. Ahí tuve que sortear al compañero del Nissan, piso a fondo, empieza el desarrollo, mira cómo me voy despegando, qué barbaridad, qué desplazamiento tiene esta bestia. Lo dejé totalmente parado, como si se hubiese estacionado el compañero. Mira, ahora me voy por la derecha para evitar accidentes y los paso, pero soplando. Y entramos en el primer corte. Aquí se me complica mucho la frenada, me impacto allí con el NSX y él se va directo a la trampa de arena. Y por supuesto, ahora sí no me salvo de la penalización y sigo avanzando, metido en la segunda plaza. Vamos a ver qué tan rápido podemos alcanzar al compañero, al líder, que se hace llamar Big Do Wens 52. Luego de completar la primera vuelta, aquí lo estoy adelantando y lo supero de la misma manera que con los otros compañeros. Los dejo totalmente parados. Aquí se me vuelve a complicar la frenada, aprovecho un poco la arena para que me ayude a parar, me ayude a frenar, a disminuir. Otra penalización que me suman por obvias razones, pero no pasa nada, sobrevivimos y salimos como cohete. Lo que les estaba diciendo, una vez completada la primera vuelta me voy a concentrar en hacer la segunda ronda con el mejor ritmo posible, sin sanciones, sin salirme de la pista, para marcar el tiempo récord de vuelta. Y lo vamos a comparar con la carrera anterior para saber si este coche a la final es más veloz, que todo pinta que es así, que el otro coche amarillo con el bloque con el motor V8 de 4.5 litros con turbo doble. Vamos a ver cuál va a ser su desempeño. Y efectivamente ya estamos por concluir la segunda vuelta. Quedan 2 minutos 42
segundos para terminar, para que el cronómetro se detenga, y estamos consiguiendo una ventaja aplastante de más de 8 segundos, 800 milésimas a la segunda posición. Voy sobrado, el coche se portó fenomenal. Y fíjate que estoy marcando el tiempo de vuelta limpio. De momento no me he salido, no me he equivocado, me lo he tomado con más calma. He aprovechado toda la aceleración y la potencia en los sectores donde se debía. Así que lo estoy haciendo todo bien para evitar así más tiempo de penalización, y sigo descontando tiempo en cada sector. Parece que lo vamos a conseguir. Parece que vamos a cumplir con el objetivo primario de completar el recorrido de forma limpia y con el récord de vuelta. Entramos en la primera chicana, nos vamos a la otra, que es la más cerrada y la más difícil, porque aquí siempre es muy fácil saltarse los límites de la pista y conseguir sanciones gratuitas. Salimos, cruzamos la meta, 13 minutos 56, 536 milésimas. ¡Qué bárbaro! Creo que rompimos Le Mans. Y así concluye esta segunda tanda. Ya solo quedan 2 segundos para que el cronómetro detenga todo y conseguimos la victoria con un rendimiento aplastante. ¡Qué bárbaro este coche! Escalando 7 posiciones. Rompimos Le Mans con el mejor tiempo de vuelta del circuito. No sé si tú podrás superar este tiempo, pero te voy a dejar como siempre en la descripción del video todos los detalles mecánicos y los ajustes de tuneo para que lo puedas armar. Recuerda que esta configuración es solo y exclusivamente para las 24 horas de Le Mans, así que nos vemos en la carretera. ¡Buena suerte!